Gracias, Olga. Hay un lugar en Santa Rosa que venden unas albóndigas guisadas, ¿cierto? Se llama Chiquis. Y ahí me invitó Monicosas en estos días a desayunar. Y con nosotros había una tercera persona que nos contó la siguiente historia. Que esta jovencita para este momento tiene 18 años, pero en el momento que vivió lo que vivió tenía 14 años y se estaba bañando y de un momento a otro comenzó a sentir dolencias en diferentes partes de su cuerpo, dolores que nunca había sentido. Los dolores con los días se fueron agudizando y finalmente encontraron que tenía una bacteria. Esa bacteria la llevó a una silla de ruedas donde solamente puede mover su cabeza en este momento. Tenía 14 años, ahora tiene 18 años. Ella vive en Pereira. Y ella no quiso quedarse quieta, sino que ella quiso aprender a hacer algo. Y comenzó a estudiar maquillaje. Y ella tiene un lugar donde la gente va a maquillarse, pero no puede mover sus manos. Solamente se pone los pinceles en la boca, la persona se acerca a la silla que ella tiene y ella comienza a maquillar y dice que maquilla de una manera tan perfecta que ni una persona con sus dos manos buenas lo puede hacer. Y yo encuentro ejemplos de superación. Y hoy tengo un título de la prédica para compartir con ustedes, se llama Agárrate fuerte. Puede tocar al que está a su lado y decirle: agárrate fuerte, ¿sí? Y todos tenemos la Biblia, aunque ya la tenemos no tanto en físico, sino en el celular, o la iglesia la ponemos en la pantalla. Pero la Biblia tiene el Antiguo Testamento y la Biblia tiene el Nuevo Testamento. Y tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hay verdades relevantes para nuestra vida, porque a veces leemos solamente el Nuevo Testamento, que son los evangelios y las cartas del apóstol Pablo, pero en el Antiguo Testamento hay verdades y ejemplos grandes para cada uno de nosotros. Hay una cita bíblica y es Romanos 15, versículo 4, que dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para nuestra enseñanza. La Biblia no es un libro viejo como el libro gordo de Petete, o es un libro anticuado pasado de moda. No, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, cuando yo leo la Biblia, ¿qué hace la Biblia sobre mí? Me enseña. La Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a analizar algunos versos bíblicos de un libro que está en el Antiguo Testamento que se llama Josué. Y le voy a dar un poquito de retroalimentación de Josué, porque algunos de pronto nunca han leído el libro de Josué. Usted está por primera vez en un lugar como a estos, o simplemente ha tomado la Biblia y ha leído el Nuevo Testamento. Pero puede decir alguien de qué está hablando el pastor en esta mañana, ¿cierto? En el libro de Josué es un libro que nos enseña lo siguiente: Dios siempre continúa su obra, cumple sus promesas y nos lleva a un propósito. Se lo voy a repetir: Dios siempre continúa su obra. No hay una obra de Dios que se detenga, nada puede detener la obra de Dios. Pero Dios es un Dios que promete cosas, promete bendición, promete salud, promete restauración. O sea que Él es un Dios que cumple sus promesas. Pero es un Dios que lleva a cabo un propósito. Usted y yo estamos aquí en esta tierra con un propósito. Pero hay un hombre antes del libro de Josué que se llamó Moisés. ¿Quiénes hemos escuchado hablar de Moisés? El Moisés es el líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero los hombres, los seres humanos, tienen principio y tienen fin. Los propósitos de Dios no tienen fin.
ni la obra de Dios tiene fin, pero los hombres de Dios sí tienen fin. Y llegó el momento que Moisés murió. Y había más de 2 millones de personas para liderar. Era de las congregaciones más grandes que ha existido. Así que esa congregación queda sin el pastor y alguien tiene que suceder a Moisés. Y quien va a suceder y a reemplazar, no a un mediocre, porque reemplazar a un mediocre es fácil, pero reemplazar a un líder de la talla de Moisés era una labor titánica. Y Dios tuvo la maravillosa idea, porque Dios, yo siempre hablo y que Dios tiene muy buen sentido del humor. Yo digo que el Señor me llamó a pastorear no porque sea yo calificado, sino porque Dios tiene muy buen sentido del humor. Y cuando yo me miro al espejo, yo digo, ¿qué vio el Señor en mí para ponerme a pastorear? Para darme esa responsabilidad, pero darme ese privilegio. Yo creo que Dios tiene muy buen sentido de humor. Y escogió a un hombre que es el libro que vamos a estudiar hoy. Una parte es a Josué. Josué no tiene la edad de Moisés. Josué no tiene la experiencia de Moisés. Josué siempre estuvo al lado de Moisés. Moisés fue su mentor y Josué al lado de Moisés aprendió muchas cosas. Y de un momento a otro Dios le dice a Josué: Josué, Moisés se murió, ahora te toca a ti. Y Josué tiene una responsabilidad muy grande. Y cuando leemos el libro de Josué, cuando usted lo pueda leer en casa, es un libro histórico. Los libros históricos tienen lugares, tienen acontecimientos. Los libros históricos tienen personajes. Pero Josué es un libro de conquista. Josué es un libro de nuevos comienzos. Josué es un libro de nuevas temporadas. Josué es un libro de avance. Josué es un libro que habla de que Dios siempre tiene un plan. Dios nunca se cansa, no se fatiga, dice la Biblia. Él siempre tiene un plan y para llevar a cabo ese plan llama a una persona. Entonces ya estuvo Moisés, Moisés murió. Ahora Dios tiene un plan con Josué como lo tiene con tu vida hoy. ¿Sabías que Dios tiene un plan para ti, para tu vida, para tu hogar y para tu familia? Dios siempre tiene planes y no se frustró el plan aunque el hombre murió. Ahí es donde yo le digo que los hombres de Dios tienen un principio y un fin, pero los propósitos de Dios siempre continúan. Y el propósito que no pudo continuar Moisés, lo continúa alguien que se llama, ¿cómo se llama? Ahora mira, vamos a mirar Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Nosotros pastoreamos, si ustedes nos ayudan a pastorear esta congregación, pero si Dios nos dice hoy, vaya a pastorear una iglesia de 2 millones de personas, yo creo que tengo que aprender a tener una visión muy grande, una visión mucho más empresarial, un equipo de trabajo muy grande, comenzar a pensar completamente diferente. Y eso asusta, porque los llamados de Dios nos asustan cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel. Ahora Josué capítulo 1 versículo 6 dice: esfuérzate, léalo conmigo, esfuérzate. Y dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, la tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos podemos recibir esa palabra para nuestras vidas? Esa palabra de esfuérzate y sé valiente. Por eso el tema, el título que le puse es agárrate fuerte. La palabra esfuerzo tiene que ver con disciplina.
La palabra esfuerzo tiene que ver con concentración. La palabra esfuerzo tiene que ver con perseverancia. La palabra esfuerzo tiene que ver con hacer a un lado las distracciones. Entonces nosotros, dice la Biblia, esfuérzate y sé muy valiente. Algo que se va a llevar usted para su casa esta mañana es esta frase: esfuérzate y sé muy valiente. Escuché la historia por ahí de un pastor que llamaba Carlos, que el Señor lo llamó a abrir una iglesia en un lugar distante donde él vivía, a 5 o 6 kilómetros de distancia. Pero él empezó la obra en ese lugar. No tenía carro, no tenía los recursos, y comenzó a caminar. Todos los días tenían reunión en la tarde a aquel lugar y caminaba hasta ese lugar. Una vez un vecino ve a ese pastor y nota la perseverancia y el esfuerzo que él estaba haciendo, y el vecino le muestra una vieja bicicleta oxidada y no se la regala, se la presta. Y el pastor mira la bicicleta y tiene el llamado para caminar esos 5 o 6 kilómetros, y muy animado ve esa bicicleta como una catapulta, como algo que lo está empujando hacia adelante, y se sube cada día y cada domingo a su bicicleta. Es una bicicleta oxidada que le suena la cadena, cada rato tiene que parar porque la cadena se sale de los piñones y su freno difícilmente frena. La bicicleta tiene que poner sus pies muchas veces para frenar, y cuando llegaba a la congregación llegaba con su camisa empapada, como despeinado. Pero cuando llegaba, la gente que era de la zona rural con mucha pasión lo estaba esperando para que les llevara el mensaje. Y así lo estuvo haciendo, y una mañana la gente de la congregación no lo dejó ir ligero. Le dijo: pastor, nosotros no lo queremos felicitar por su predicación, nosotros lo queremos felicitar por su esfuerzo. Y la verdad, Dios nos está llamando a nosotros a ser esforzados y a ser ¿qué? Valientes. Y ser valiente es comportarme con valor. Alguien decía que la palabra de Dios nos guía siempre a nosotros hasta el futuro, pero Dios le está diciendo a Josué en el versículo 6, léalo conmigo, es tan amable: esfuérzate y sé valiente. ¿Puede decir eso conmigo? Me esfuerzo y soy valiente. Ahora, Dios le dice a Josué lo siguiente: esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué sigue diciendo? Léalo por favor. Porque ¿qué? Tú repartirás, dice el versículo. Lo voy a leer acá otra vez. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres. Ahora, ¿quién iba a repartir la tierra? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Ahora, ¿quién iba a dar la tierra? ¿Quién iba a repartir la tierra? ¿Y quién la iba a dar? Entonces, ¿quién va a dar esa tierra? Dios. Pero ¿cuál es el trabajo de Josué? Repartir lo que Dios le va a dar. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas hay cosas que no vamos a lograr. Necesitamos un patrocinador. Yo necesito ese patrocinador que me dé lo que yo necesito. Pero Josué lo que iba a hacer en su liderazgo era un administrador. Y acuérdense que yo he dicho que se administran las relaciones, se administra el tiempo, se administra el dinero. ¿Qué te está entregando Dios para que tú lo puedas administrar? Tengo que reconocer que lo que tengo, Dios me lo ha dado. Dios es el que da y yo reparto, yo administro. Josué tenía que repartir lo que ya Dios le estaba dando. Así que estamos llamados no a decir dame para acumular, y podíamos cambiar la oración de decir Señor, dame para dar. ¿Cuántos hemos hecho esa oración alguna vez? Señor, dame para dar, ¿cierto? Porque estamos llamados a repartir lo que Dios nos da. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo pararme en esta mañana acá a querer predicar si yo no he recibido de Dios un mensaje, si yo no he estudiado, si yo no me he preparado, ¿sí?
Hay un hombre en la Biblia que está junto a la entrada de un templo y llega un discípulo y ¿qué le dice? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese discípulo no tenía plata ni oro, pero sí tenía la presencia de Dios en su corazón, y eso lo hacía diferente. Yo soy un convencido hoy, según esta palabra, que Dios tiene los recursos suficientes. Dios le dice a Josué: tú repartirás la tierra que yo les voy a dar. Entonces, ¿quién es el que da? ¿Quién es el que llena mi nevera, mi alacena? ¿Quién es el que provee mi ropero? ¿Quién es el que me da el empleo? ¿Quién es el que me mantiene ahí? Nosotros tenemos que reconocer que Dios es el que invita. Él es el que da. Él es el que da. Entonces, para esa nueva tarea, Josué requería esfuerzo y valentía, porque Dios le está diciendo: esfuérzate y sé muy valiente. Le quiero decir esta frase: la valentía no es la ausencia del miedo, es el triunfo sobre él. Yo no le creo a las personas y a los hombres que dicen: yo no le tengo miedo a nada. Todos le tenemos miedo a algo, ¿sí? Camilo le tiene miedo a las arañas, ¿sí? Y puede ser la araña pequeñita y usted ve a Camilo en una silla por allá y Sofía va y mata a la araña. Pero valiente no es el que no cae, valiente es el que se levanta una y otra vez. De hecho, la Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. De pronto hemos emprendido un negocio, hemos emprendido un matrimonio, hemos emprendido una iglesia, hemos hecho tantas cosas y hemos fracasado, hemos embarrado. ¿Cuántos de nosotros hemos metido la pata? Hemos fallado en nuestra vida, pero la Biblia dice: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabían ustedes que la valentía es contagiosa? Así como la pereza y la modorra y el espíritu de estupor, de cansancio, de qué pereza, es contagioso. Cuando usted ve a una persona que es valiente, la valentía contagia. Y yo quiero ser un hombre valiente, yo quiero ser un esposo valiente, yo quiero ser un padre valiente, yo quiero ser un líder valiente, yo quiero ser una persona que, a pesar de las vicisitudes de la vida, yo quiero ser un hombre valiente y contagiar mi valentía a otras personas. Yo quiero contagiarle a usted la valentía. Y eso no quiere decir que yo no sienta miedo. Por eso les decía que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. ¿Qué le está produciendo? ¿Qué te está produciendo miedo hoy? ¿Qué estás enfrentando? ¿Cuál es tu temor más grande? ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando hoy? En tu vida económica, en la relación con tu esposo, con tu esposa, un hijo rebelde sin causa, alguien enfermo en casa, y estamos enfrentando algo. Pero la Biblia dice: hey, esfuérzate y sé valiente. Por eso yo alguna vez estuve en Manizales y hay una rueda allá y hay una barca, la que llaman la barca de Marco Polo, y me subí en esa barca en la punta, que cuando ella se levanta uno queda empinado. Y cuando me subí, yo comencé a decirle al Señor: hágale más, porque tienen una palanca y eso con una rueda mueve. Y comenzó a subirla de tal manera que yo sentí que íbamos a dar el bote, y comencé a gritar: pare, pare, pare. Y yo no sé si el Señor ya no me escuchaba, pare, cada vez le daba más fuerte. Y cuando paró, bajé y me tiré al piso. Había un pasto y me tiré boca arriba y dije: jamás, diga conmigo, jamás me voy a subir. Y uno ve por ahí en YouTube las 10 montañas rusas más extremas. ¿Lo ha visto? Y hay gente que no ama su vida, que cuando se sube a esa montaña rusa y va a caer, levanta las manos, ¿cierto? ¿Sabe qué haría yo en esa montaña rusa? Me agarraría fuerte. Yo creo que mis nudillos se pondrían blancos, y cuando me bajo de ese lugar mis manos me tiemblan. No sé si siente que su vida hoy está como una montaña rusa. La vida tiene altos y la vida tiene bajos. La vida tiene momentos de mucha luz, la vida tiene momentos de mucha oscuridad. Pero cuando la vida nos pone una bicicleta oxidada, yo tengo que ser esforzado. ¿Cuántos sentimos que estamos sobre una bicicleta oxidada y prestada?
O a veces sentimos que estamos en una montaña rusa y otro levanta la mano, pero yo en ese momento me tengo que agarrar fuerte. Y el mejor lugar, el lugar más seguro en momentos de necesidad, son las manos del Señor Jesús. Y ese es el mensaje en esta mañana: agárrate fuerte. Pero me tengo que agarrar no del brujo. No se agarre de la penca de sábila detrás de la puerta. Eso no le va a servir. Déjeme decírselo con mucho respeto. No tiene que ponerse la hojita de ruda en sus orejas cuando abra el negocio, no. Porque si usted cree que la hoja de ruda va a hacer que mucha gente llegue a su negocio. Pastor, yo tengo la penca de sábila y tengo una herradura grande, gigante. Pero ¿sabe? Hemos aprendido a agarrarnos del Señor Jesús, a creer que el Señor nos hace fuertes y valientes. ¿Qué le dice el Señor Dios? ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabe? Dios le está diciendo a Josué: Josué, lo que viene, lo que se avecina es fuerte. Lo que vas a tener que enfrentar, te vas a tener que agarrar. Dios le está diciendo: esfuérzate y sé muy valiente. Así que el mensaje que quiero dejar en tu corazón es hoy: agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Pero agárrate de aquel que te sostiene, aquel que te entiende, aquel que está contigo en esos momentos de dificultad. Agárrate fuerte. Josué capítulo 21, versículos 44 al 45, dice de la siguiente manera. Y esto es un tiempo después de esa promesa. Y dice: y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solamente a los antepasados de ellos. Y ningún, lea conmigo, ningún enemigo pudo hacerles nada que se levante me va a poder hacer frente. Nada me va a derrotar, porque yo soy esforzado y soy valiente. Dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que había dicho se hizo Cuando yo abro la Biblia, Dios abre su boca. Y cuando Dios abre su boca, promete cosas. Y la Biblia dice aquí en el versículo 45: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. ¿Alguna vez le han prometido algo y no le han cumplido? N veces. Pero el Dios que nos promete algo, todo lo que Él promete se hace realidad. Déjame decirte que ha prometido Él. Él ha prometido bendecirte. Él ha prometido sanarte. María Alejandra, Steven, Dios ha prometido sanar. Porque Él en la cruz del Calvario ha llevado toda enfermedad. Pero Él ha prometido prosperarme. Él ha prometido, si tengo mi hogar en un momento de dificultad coyuntural, Él ha prometido restaurarme. Y lo que Él promete, algo que no puede hacer Dios. ¿Sabe usted qué dice la Biblia que Dios no puede hacer? Dios no puede mentir. Hay algo que definitivamente Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Así que cuando yo tengo una necesidad, abro la Biblia y busco un versículo que se ajuste a mi necesidad. Y Dios me está diciendo: esfuérzate y sé muy valiente. Yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a proveer, yo te voy a levantar, yo te voy a ayudar. Y Él es un Dios que cumple lo que promete. Josué capítulo 1 versículo 5, y dice de la siguiente manera: nadie podrá hacerte frente mientras vivas. No sé cómo estés tomando esos versículos, pero eso es palabra de Dios. Eso no se lo está inventando John Jairo, eso está en la palabra. Nadie me podrá hacer frente mientras viva. ¿Puedes decir eso conmigo? Nadie me podrá hacer frente mientras viva. Si el enemigo viene a decirte: te vas a morir, no vas a salir de esta, vas a ser fracasado siempre, te vas a caer en el piso, nunca te vas a levantar, pues esa es una mentira que daña. Pero yo le voy a declarar una verdad que da vida. Nadie me podrá hacer frente mientras viva. ¿Qué haría yo con esto? Lo escribiría en una hoja y lo pondría en una parte de mi oficina, de mi escritorio, de mi alacena, de mi cuarto. Y cuando el diablo venga a sabotearme con pensamientos intrusos, yo le voy a decir al diablo: nadie
podrá hacerme frente mientras viva. Mire cómo sigue diciendo, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Termine de leer el versículo, no te fallaré. ¿Ha escuchado esto? Lo llevo en la buena, cuente conmigo. Pero ¿cuántas veces nos han fallado? Y dice la Biblia, nadie te podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Cuando yo leí esa promesa en mi vida, yo tuve que llorar y decir, Señor, tú nunca fallas y tú nunca abandonas. Y eso es una palabra que fortalece mucho mi corazón, que nadie me va a hacer frente mientras yo viva, pero hay una promesa que dice, no me fallará ni me abandonará. ¿Te ha fallado tu esposa? Sí. ¿Te ha fallado tu esposo? Sí. ¿Te han fallado tus padres? Sí. ¿Te han fallado tus hijos? Sí. ¿Te ha fallado tu jefe, tus empleados? ¿Te han fallado? ¿Te ha fallado tu familia? ¿Te ha fallado tus hermanos? Y tenemos un sinnúmero de gente a nuestro alrededor que nos ha fallado, pero tenemos un Dios que no falla y que no me abandona. Él dice, no te fallaré ni te abandonaré. ¿Cómo puedo interiorizar esa palabra hoy? ¿Cómo puedo sentir que esa palabra se vuelve carne de mi carne y hueso de mi hueso? No te fallaré ni te abandonaré. Estés viviendo lo que estés viviendo, estés enfrentando lo que estés enfrentando, no importa. Él no me falla, Él no me abandona. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dale a Él ese aplauso. No me falla, no me abandona. Ahora Josué, gracias por ese aplauso al Señor. Josué es un hombre que entendió que servirle a Dios es lo mejor. Déjeme decirle, iglesia, servirle a Dios es lo mejor. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero cuando yo le sirvo a Dios, Dios no paga mal. Dios dice, nadie podrá hacerme frente mientras viva, pero Él dice, no te fallaré ni te abandonaré. Yo no sé quién necesita esta palabra en esta mañana, escuchar este mensaje. Esto no es como leer el cubo y una mala noticia. Esto no es como ver noticias. Hablaba con un pastor esta semana y me decía, pastor, yo ya no volví a ver noticias porque me estaba cargando mucho con las noticias. Y a veces vemos noticias y a cuántos nos enojan, nos enerva las noticias, las decisiones que se toman en el país en este momento. Y entonces, pero vamos a la palabra y decimos, no te fallaré ni te abandonaré, porque otros nos fallan y nos abandonan. Pero Él nunca me fallará y Él nunca me abandonará. Como pastor, con mi esposa, con mis hijas, con mi nieta, con el yerno, nunca. Y ahora está Esteban ahí, también por los laditos. Y dice la palabra, no te fallaré ni te abandonaré. Tengo 3 hijas, una nieta y una vasectomía. Y me decían, usted con hijas mujeres siempre va a estar acompañado. Y sí, siempre vamos a estar acompañados. ¿Y qué dice Josué capítulo 24, versículo 15? Este es un hombre que le sirvió a Dios, que se esforzó, que fue valiente, que supo que Dios nunca falla, que supo que Dios nunca abandona. Pero mire la tesis al final y mire el pensamiento claro que él tiene. Este es un hombre convencido, un convencido convence. Y dice Josué 24:15, pero si te niegas servir al Señor, no sé si ya lo pusieron en la versión, bueno, lo tengo en la versión NTV, me gustaría que la pusieran en la versión NTV, sí. Perdónenme, audiovisuales, muchas gracias. ¿Lo tienen? Estamos llegando. Josué 24:15. Es que me gusta como dice en esta versión, ¿sí? Es que quiero que usted lo lea, ¿sí? Pero si te niegas, bueno, dice ahí, y si mal os parece servir a Jehová, bueno. Dice, pero si te niegas servir al Señor, dice, elige hoy mismo a quién sirváis.
Él ya lo había servido. Josué había servido a Dios durante muchos años en su vida, pero vio gente que no quiso servir a Dios, se negó a servir a Dios. Y él dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién sirváis. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, sirviendo al otro lado del Éufrates? Y escuche esto, que esta palabra usted la ha leído muchas veces. ¿O prefieres a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero mire lo que dice Josué al final. Mire, póngame cuidado. Dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Mire, cuando hay un esposo que se levanta a servir al Señor, hay una familia que lo sigue. Yo tengo muchas mujeres en la iglesia que dicen: pastor, por favor, ore para que mi esposo quiera venir a la iglesia, para que mi esposo se interese, como dicen, por las cosas del Señor. Pero yo valoro a esos hombres esforzados y valientes que toman la punta de lanza, que son punta de lanza en su casa, que toman la iniciativa. Josué está diciendo: pero en cuanto a qué, a mí. Josué toma una decisión y dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Y cuántos de los que estamos en esta mañana, no diga amén tan rápido, tomamos la decisión de servir al Señor y saber que Él no me fallará, que Él no me abandonará, que mientras Él esté conmigo, nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida? Yo quiero dar reconocimientos en esta mañana a gente valiente. Yo quiero dar reconocimientos a mamás solteras que han sido esforzadas y que han sido valientes, que han hecho la labor de papá y de mamá, que a veces sienten que no lo están haciendo bien y que a veces sienten que sus hijos no valoran lo que ellas están haciendo. Yo quiero dar un reconocimiento a esa mujer que es esforzada y que es valiente. Yo quiero darle un reconocimiento hoy a ese hombre que es un hombre de Dios, que busca a Dios, que dice: en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y yo sé que aquí hay hombres que dicen: yo soy un hombre esforzado y valiente, que ha venido la tentación, que ha venido la lucha, que ha venido la dificultad, que le ha tocado capotear muchas cosas. Yo quiero reconocer, darle un reconocimiento a los jóvenes de la iglesia. Esta es una iglesia con mucho joven, y yo me pongo a mirar Santa Rosa como es. Es un municipio que amamos, que tenemos que bendecir, pero cómo estamos llenos de alcohol, de drogas, de tanto ilícito. Y poder ser un joven consagrado, no ir a las drogas, no ir al alcohol, no desviarse, es porque es un joven esforzado y valiente. Y a ese joven Dios le está diciendo: no te fallaré ni te abandonaré. A ese joven que está diciendo: no tengo papá, ¿quién va a pagar mi universidad? Dios es el que da. Dios es el que da. Josué no tenía los recursos, pero Dios sí tenía los recursos. Yo no vengo de una cuna de oro, y a veces repito mucho el tema, se vuelve uno cansón, pero siento que lo que soy y lo poco, lo mucho que he logrado, según desde el punto de vista que usted lo mire, ha sido Dios. Dios ha sido mi patrocinador. Dios es el que en mi casa mantiene la nevera llena. Y si usted le pregunta a Camilo y a Esteban, comemos mucho en la casa, ¿cierto? En la casa siempre hay comida, siempre hay 10 o 12, 15 personas. Hoy va un grupo de personas para la casa esta tarde, porque nos estamos preparando para el taller de parejas que tenemos hoy a las 3 de la tarde. Y tenemos un taller que se llama Los Saboteadores del Amor. Hoy estamos las parejas, estamos esperando más o menos un número de 40 parejas. Nos estamos preparando y cada 3 o 4 meses tenemos esos talleres. Y vemos en casa, yo veo en casa la bendición de Dios. A veces la nevera está vacía, pero nunca falta algo sobre el plato. Y Dios es el que da. Dios es el que da. Entonces Josué está diciendo: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Buscar a Dios no es una obligación. Buscar a Dios es una decisión. Y yo quiero honrar a una persona, y quiero que mi esposa pase en esta mañana. Yo quiero honrar a mi esposa en esta mañana. Y el Señor, cuando preparaba esta enseñanza,
Yo quiero honrar a una mujer esforzada y valiente. Qué bueno que pase lo más rápido posible. Sí, muchas gracias. Los esforzados y valientes pasan rápido. Sí. Yo quiero honrar a mi esposa en esta mañana y tengo un detalle para compartir con ella. Quiero honrarla. Quiero honrarla porque ha sido una mujer esforzada y valiente. Y cuando la veo en casa o cuando despierto y está en su turbante a mi lado, yo le doy muchas gracias al Señor cada mañana que se mueve, que la toco. Pues la toco acá, no falta el perverso mal pensado, aunque quisiera. Y le digo, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por renovar nuestro contrato de vida. Estas últimas semanas su salud ha sido fuerte. Y los que van a la casa la han visto a ella en la cocina levantarse. Y yo le digo, amor, vaya, acuéstese. La veo como con ojeras. Y me dice, amor, ¿por qué? Ve, yo lo quiero hacer. Entonces, como tiene unas cejas bien pobladas, ahí me mira como seria, ¿sí? Y yo me pongo a mirarla, a darle gracias al Señor, porque el Señor a mí me dio una esposa que se agarra fuerte, una esposa esforzada y valiente. Yo sé que aquí hay muchas esposas, pero la más valiente es mi esposa, ¿sí? Es mi esposa. Así que tú tienes a tu esposa a tu lado y seguramente es la más esforzada y la más valiente, porque nos ha tocado enfrentar situaciones, a todos los que estamos acá nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles, y sé que algunos en este momento están viviendo batallas fuertes, pero lo que quiero decirte en esta mañana es: agárrate fuerte. A veces la vida no nos da cargas más livianas, nos da hombros más fuertes, y ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar fuerte y, como dice la palabra, ser esforzados y valientes. Pero yo quiero invitar a mis hijas, ¿sí?, a que pasen acá. Isabela también, que está por allá arriba. Camilo, ¿dónde está? Se fue Camilo, venga Camilo, ¿sí? Y algo que dice Josué en el capítulo 24, versículo 15, en la última parte dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esta es una familia que ha tomado la decisión de servir al Señor. Esteban, si quieres repito esta enseñanza dentro de un año, no sé cuándo se va a casar con Sari. Yo lo vaya mirando así como, ¿sí? Si quieres se hace en la mitad, ¿sí? Pero en cuanto a mí, venga Esteban un momentico, venga Esteban, que lo, ¿sí? Sarita, no lo dejes solito, hágase eso. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Aquí está Nico, que es sobrino de mi esposa. Aquí está José, que es sobrino de mi esposa. El colao es Juanjo, ¿sí? Pero en cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. ¿Cuántos queremos ver a nuestra familia sirviendo al Señor? Pero tenemos que, no va a ser fácil, Satanás no se la va a poner fácil. Tenemos que ser esforzados y valientes. Póngase de pie en esta mañana. Solamente esfuérzate. ¿Qué tal si tomas la mano de tu familia en esta mañana? De tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. ¿Y por qué no le miras y le das un reconocimiento? Gracias. Dile: gracias por ser una mujer esforzada y valiente. Gracias por ser un hombre esforzado y valiente. Pilar estuvo de plácemes ayer, ¿sí? Hoy está de plácemes Pilar. Oh, qué bien. Sus primeros 25 años desde acá, se ve de 25 años. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros, nada nos va a apartar del Señor. ¿Dónde está Alexis y Ángela? Vengan por favor, vengan un momentico. Tienen a Paulina, están niños. Vengan rapidito. Que los valientes andan rápido, así como la pastora ahorita.
Lucho está por allí, Mona está por allí, que son familia también. Sí, sobrina de la pastora, mucha familia en este lugar. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Sus hijos van a servir al Señor. Siga orando, mamá, papá, por sus hijos. Siga orando por su familia. Jorge me decía en estos días, lo mejor es ver a mis hijos, a Juanjo, a mi hija sirviendo al Señor. Y yo sé que algunos de ustedes tienen sus hijos sirviendo al Señor. Y para nosotros es como hemos cumplido la tarea de no presentarles a nuestros hijos el evangelio como algo impuesto, sino como una bendición. Pero Josué decía, pero yo y mi casa serviré. No importa lo que venga, yo me voy a agarrar fuerte, voy a ser esforzado y valiente, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy puedes orar por tu familia y puedes bendecir a tu familia hoy. Aquí hay familias que están viviendo dificultades muy fuertes, luchas muy fuertes. Elian, venga, nosotros queremos adoptarlo hoy, Elian, ¿sí? Como parecido. ¿A quién se parece? A Alexis, sí. Los padres de Elian son pastores en Venezuela y han vivido situaciones fuertes. Pero él ha tomado la decisión de agarrarse fuerte. Y yo valoro que usted se agarre fuerte. Hay gente que en consejería me dice, pastor, no puedo más, me quiero ir, quiero desertar, estoy desanimado. Esfuérzate y sé valiente. Agárrate fuerte. Como nunca, como esposo, me he tenido que agarrar fuerte de la mano de Dios. Agárrate de la mano de Él en esta mañana. Yo no sé si me hice entender en este mensaje, pero agárrate fuerte de la mano de Él en esta mañana. Señor, te damos gracias. Y quiero despedir a la iglesia en línea en este tiempo y agradecerles por haberse conectado con nosotros.